Bueno, se me está haciendo de noche. Por suerte tenemos un día nublado precioso después de tanto calor que tuvimos este verano. Tuvimos un verano de 6 meses, tremendo calor, sequía. Bueno, fue muy pero muy duro. Así como los europeos tienen un invierno duro, nosotros estamos con un verano muy duro. Estados Unidos también tiene con inundaciones. Bueno, estamos todos complicados estos años. Bienvenidos al canal de Camino de Espinas. Para quien no me conoce, mi nombre es Elena. Estoy hoy respondiendo preguntas en el consultorio de la doctora Elena, así que pueden hacerme mis preguntas en comunidad y una foto mía con una lupa. Pueden poner ahí sus preguntas. Va a estar habilitado todo este fin de semana y voy a estar respondiendo el fin de semana y en la semana. Bueno, tengo una pregunta de Yamila que me dice que si pasa las plantas a sustrato mineral, el riego con fertilizantes cada cuánto, siempre o alterno. Y me dice que tiene plantas tropicales y en caso de que, ¿qué pasa con las suculentas? Bueno, en el caso de las plantas tropicales, hay plantas tropicales y plantas tropicales. Hay plantas tropicales que son de hojas muy lindas, de mucho color, donde yo ahí voy a estimular que crezca la parte vegetativa, entonces agregarle más nitrógeno a las plantas. Y hay otras que son de flores, por ejemplo las calas de flor, que son medias tropicales, que bueno, las podemos considerar como planta interior o cualquiera, o las palmas, etcétera. Entonces, lo que yo les recomiendo es las plantas tropicales, si las paso a un sustrato mineral, primero que la planta tropical necesita materia orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Pensemos dónde vive, de dónde viene la planta tropical para elegir un sustrato para esa planta. ¿Por qué un sustrato mineral para una planta tropical? No sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque la planta tropical es una planta que normalmente crece en las selvas, en los bosques húmedos o selvas. Por lo tanto, necesita, en la selva tengo suelos que en general tienen mucha lluvia, mucha precipitación, suelos que son ácidos, pero que además tienen mucho aporte de materia orgánica por la descomposición de las raíces de las plantas, entre otras cosas, ¿sí? Las hojas que se caen, todo eso va a hacer que incorporen materia orgánica que se descompone con la temperatura, la lluvia y se incorpora al suelo. Entonces, las plantas tropicales necesitan materia orgánica, necesitan una muy buena nutrición. Si no, yo no se las doy porque se las pongo en el sustrato, por eso se usa mucho la resaca, ¿sí? Que es lo que se acumula, que arrastra el río. Cuando viene un río con muchas plantas, se acumulan, sube el agua, baja el agua y quedan esas plantas. Bueno, eso, la resaca, que ya viene muy húmeda, que se descompone, etcétera, etcétera, es muy útil para el sustrato de estas plantas tropicales. Otros usan turba. La turba tiene algunas ventajas, pero no tiene nutrición en sí. Por lo tanto, le tengo que poner humus de lombriz. Bueno, en el caso de un sustrato mineral, el sustrato mineral lo usamos para plantas que sean amigas de las piedras, ¿sí? Entonces, el sustrato mineral lo voy a usar en ese tipo de plantas. Las suculentas son plantas que requieren, que tienen mucha parte de mineral en su sustrato en el lugar de origen, crecen entre piedras, en la montaña, etcétera, etcétera. Entonces, esas sí necesitan un sustrato que pueda tener más mineral. En el caso de las tropicales, yo no te lo recomiendo. Yo te recomiendo un sustrato que tenga mucha más materia orgánica, más aportes de nutrientes, porque esa planta, la planta tropical necesita temperatura para crecer, una luminosidad filtrada, pero además mucho nutriente. Si no se lo pongo en el sustrato, se lo tengo que poner por riego. El tema es que el sustrato mineral uno también lo usa porque depende de la composición, pero es un sustrato que tiene drenaje rápido. El agua entra y sale, porque esa planta suculenta no necesita tener el sustrato lleno de agua. Las plantas tropicales necesitan mucha más agua, ¿sí? Vienen de selvas tropicales donde en general llueve a lo largo de todo el año. Entonces, si llueve a lo largo de todo el año,
voy a tener que tener un sustrato que capte más agua. El sustrato con materia orgánica va a retener más agua. Entonces, eso también es muy importante. Y vos me preguntás si pasaras un sustrato mineral, si tenés que fertilizar siempre o no. No, normalmente no conviene fertilizar siempre. ¿Por qué? Porque si vos fertilizás cada vez que regás, se va a acumular sales en ese sustrato, el sustrato se va a hacer muy salino, puede generar problemas a la planta y además cambio el pH, entonces no conviene. Conviene en general regar, fertilizar una vez cada tanto, o sea, y no en cualquier momento. Yo tengo que fertilizar cuando la planta por ejemplo, si tengo un clima como en Argentina, que tenemos invierno, otoño, verano y primavera, si bien este año tuvimos como 6 meses de verano, pero no es normal, entonces la planta cuando termina el invierno, arranca la primavera, ahí se empieza la planta tropical a activar, ahí le pongo fertilizante. No se lo pongo nunca en invierno, porque si la fertilizo en invierno la planta va a estar con temperaturas muy bajas, no va a crecer, va a estar inactiva, va a estar como dormida y voy a favorecer a los hongos. Así que no, ¿sí? La fertilización es una vez cada tanto. Tengo que fertilizar y después regar para que lave. Y si el agua de lluvia es de riego, mejor, porque voy a lavar mucho más. Si no, si cada vez que riego fertilizo, voy a tener unas cosas gordas así de plantas que van a estallar, pero que son poco rústicas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo una planta que la fertilizo todo el tiempo, si esas plantas que se producen en viveros que les meten mucho fertilizante, sustrato, de todo para que crezcan rápido, porque el negocio es sacar la planta lo más rápido posible. Esa planta viene como que nosotros acá en Argentina le decimos con papota, papoteada, con mucho nutriente metido, fertilizante. Después esa planta la planto en el jardín y se me muere al minuto, porque no está rustificada, no tiene capacidad de adaptarse a una situación diferente, ¿sí? Está criada en una cuna de oro. No, nosotros tenemos que tener plantas que se rustifiquen, pero en el caso de las tropicales, en mi caso yo fertilizo en septiembre y fertilizo que es cuando empieza la primavera y una vez por mes y voy viendo. Quizás cada 15, depende de la temperatura, la época de crecimiento, las plantas que tengo, es muy variable, no hay recetas, pero nunca tan seguido, porque las vas a intoxicar. Bueno, espero que te sirva, Yamila, lo que te comenté. En algún momento voy a hacer algún video de nutrición de plantas para que podamos ver con profundidad qué elemento sirve para qué cosa y bueno, y cómo les tendríamos que dar alimento según el requerimiento. Yo tengo plantas que requieren, porque en su lugar de origen tienen condiciones particulares, ese es el requerimiento de la planta. Entonces yo le tengo que dar lo que necesita. Y normalmente lo que necesita una planta es muy diferente a lo que necesita otra. Y ni hablar si tenemos tropicales y suculentas, porque son como muy opuestas en el sentido de lo que necesitan. Bueno, espero que les sirva el video de hoy. Gracias.